Al sur de Italia se encuentra la región de la Campania, cuya capital es Nápoles. La falta de desarrollo económico, la mafia y sus calles con basura la hacen poco atractiva para los turistas. No obstante, sí es un destino obligado para los hinchas del mundo, ya que al margen de las ciudades y clubes del norte, Napoli supo forjar una identidad y orgullo propios gracias al fútbol. Hoy en Agradas TV hablaremos sobre Napoli, el capo del sur. Destapa tu cerveza y disfruta de nuestro video. Comenzamos. El nombre Napoli procede del griego antiguo que quiere decir nueva ciudad. Su fama no es como la de Milán, Roma o Florencia. Sin embargo, la metrópoli sureña es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Su riqueza histórica y gastronómica van a la par que sus otras dos características, religión y calcio. Feligresía y pasión mueven a la urbe italiana al ritmo de los latidos del Vesubio. En la década de los 80, arribaría al equipo Griazzurri el segundo patrono de la población, Diego Armando Maradona. El astro argentino fue la bengala que iluminaría a todos los hinchas napolitanos. Su llegada a la tierra volcánica cimbró todo el territorio itálico. El Diego fue punta de lanza para abrir los caminos hacia la victoria, desplazando a los grandes de la Serie A, la Juventus, el Inter y el Milan. Pero más allá de eso, la Città quedó hechizada por el 10 porque fue su portavoz, su defensor, su ídolo, su dios, ante las injusticias y humillaciones del resto de Italia. Ospite alla Domenica Sportiva e dice con coraggio: nel calcio italiano c'è un razzismo nei confronti non della gente con la pelle nera, ma nei confronti dei napoletani, ed è una vergogna. In quel momento nessuno aveva mai avuto il coraggio di dire queste cose. Maradona con coraggio ci mette la faccia e difende i napoletani, come mai nessuno aveva fatto. Los tifosi llevaron a Maradona a la apoteosis. La devoción por el Pelusa se arraigó tanto que es casi imposible desligarlo como un símbolo napolitano. ¿Y cómo no iban a identificarse mutuamente el ciudadano y la leyenda del balompié si ambos compartían la marginalidad? Pero la glorificación a Maradona no lo salvó de caer en uno de los mayores problemas de esa nación, la mafia. La Camorra es la organización delictiva altamente administrada que controla todo. Es sabido que el capitán del equipo tenía contacto cercano con los capos de la mafia. Incluso se dice que fue a partir de sus encuentros que el genio del fútbol cayó en las drogas. Mientras el pueblo celebraba, el héroe, el actor principal, el genio del fútbol mundial, el capitán del Napoli, el jugador que le devolvió la identidad al sur de Italia por primera vez en la historia, estaba celebrando en la casa de Don Beppo. ¿Quién era Don Beppo? El capo Camorra de Nápoles. Para darnos una idea del impacto del narcotráfico en Nápoles, hay que decir que en su momento, las velas de Scampia, zona de asentamiento de la Camorra, llegó a ser el punto de venta y distribución más grande de Europa. Fue en ese ambiente de hostilidad y carencia que se forjaron los seguidores de la Società Sportiva di Calcio Napoli, que desde hace varios años han sido un foco rojo del fútbol radical. Los ultras del Napoli son la prueba viviente de la pasión por el calcio. La hinchada del club es una de las más violentas y de las más odiadas.
Principalmente, los ultras del centro y norte del país trasalpino los denigran. Cuando vamos al estadio, los italianos nos gritan cosas muy malas. Pero los italianos todos, los equipos. Todos los del norte, actualmente. Además, lo más de todos son los del norte y los de Roma. ¿Y qué les dicen? Que tenemos que morir quemados del Vesubio, del fuego del Vesubio, que somos basura, cosas de esta manera, sí. Ante tales burlas no queda más que la fuerza para hacerse respetar. Las tifoserías de la Roma y la Juventus son sus principales enemigas, aunque también son rivales de la Lazio y los del Milan. En las décadas de los 70 y 80 fue cuando un conglomerado de tifosi comenzaron la Curva B, que se ubica en una de las cabeceras del antes llamado San Paolo. Años después se formaría la Curva A, en la cabecera opuesta del estadio. Esta agrupación surgió como respuesta al tono moderado de los hinchas napolitanos de la Curva B. Ambas curvas tienen visiones diferentes de lo que es ser un ultra del Napoli, mientras que la más vieja apuesta a un comportamiento tranquilo, la más joven defiende una ideología radical. La Curva A en las últimas décadas es la que más ha crecido y la que más se hace notar en casa. Este colectivo, a su vez, está compuesto por grupos más pequeños, entre los que destacan los Becky Lions y los Mastiffs. El comportamiento agresivo de los hinchas del Napoli le mereció ser llevado a la pantalla grande. El largometraje Ultras fue una producción en el 2020. El filme nos da un acercamiento a la violencia de las gradas italianas, aunque para algunos puristas del deporte, la película no tiene nada que ver con el calcio. Sea como fuere, lo que es claro es que la cinta refleja la unión indisociable entre el club y la ciudad. Los hijos del Vesubio no se entienden a sí mismos sin esa simbiosis pasional de la ciudad de San Gennaro. Si quieres saber más sobre la cultura del fútbol radical italiano, suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes que te dejamos abajo. Entra a Facebook que revisa los modelos del Napoli que tenemos para ti. Esto fue Agradas TV. Aguante fútbol.